Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos amados, les saludo, les abrazo en el amor del Señor. En el día de hoy Dios nos ha dado por medio de la fe poder reunirnos para poder oír, para poder recibir de su palabra, así también poder presentar este culto y participar de todos los beneficios que nos son dados por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, en este día le voy a invitar para que pueda abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el verso 9. Allí estaremos dando lectura a las Sagradas Escrituras. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 9, y daremos lectura haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Oremos al Señor. Padre querido, queremos agradecerte en esta mañana el que nos hayas dado poder reunirnos, Señor, nos ha fortalecido para poder llegar hasta este lugar de culto, Señor, del cual te agradecemos, Señor, que nos haya sido dado, Señor, y en este día reunidos en tu nombre, Señor, y estando, Señor, meditando, Señor, en tu palabra y en tu verdad, Señor, oramos para que nos sea dada la gracia de la sabiduría, de la revelación y del entendimiento, Señor. Que nos sea concedido, Señor, en este día poder compartir con sencillez y con denuedo de tu palabra, de modo que sea el mensaje claro, comprensible, a oídos de todo tu pueblo, y en ellos, Señor, todos seamos enriquecidos por medio del Señor Jesucristo. Te lo pido, a quien le damos toda gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y vemos que dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, ahí nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de creer en el Señor Jesucristo. Y muchas veces eso nos lleva a una preocupación, de ansiedad, de si estaré creyendo lo suficiente como para poder alcanzar esa gracia, si estaré haciendo todo lo que es suficiente para poder alcanzar esa gracia. Sin embargo, hermano amado, lo que en una porción de las Escrituras no es tan claro, en otras porciones se va esclareciendo. Por eso nosotros no podemos leer aisladamente la palabra de Dios, sino que la tenemos que leer como un todo, como todo un mensaje donde Dios abre su corazón y nos comparte su voluntad para nosotros. Amén, donde nosotros podemos llegar a comprender por la gracia del Señor cuán insondables son sus caminos, cuán altos sus pensamientos y cuán grande es el amor que excede a todo conocimiento.
a medida que nos vamos familiarizando con el mensaje de la Biblia y que lo vamos comprendiendo, es que nosotros podemos ir confiando cada día más en el Señor Jesucristo. Así es que cuando leemos pasajes como esto, el que entrare por mí será salvo, nos entra esa preocupación de ansiedad de que si estaré creyendo lo suficiente, si estaré haciendo todo lo necesario para poder ser salvo. Sin embargo, como le decía, lo que en un pasaje no se explica, en otro se va esclareciendo. Y en el mismo Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo le habló de la necesidad de nacer de nuevo para entrar al reino de Dios a Nicodemo. En el capítulo 3, en el verso 5, le dijo, si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás entrar al reino de Dios. Acá nosotros miramos, el que por mí entrare será salvo. Amén. Entonces nosotros miramos, hermano querido, que hay una necesidad de entrar a un lugar, de entrar a un estado, de entrar a una relación en la cual todos los hombres tendrían que llegar a alcanzar, pero no todos lo alcanzan, y hoy nosotros podemos decir que por la gracia y la misericordia de Dios lo hemos alcanzado, por lo menos los que tenemos la seguridad de esta salvación tan grande. Entonces dice, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. La pregunta que nosotros tendríamos que responder es, ¿qué hace una persona para nacer? Cuando usted vino a este mundo, ¿qué es lo que usted hizo? ¿Hizo algo? No hizo nada, no tenía las condiciones para hacer nada. Quiere decir que hubo otras personas, o hubieron otras cosas que actuaron para que usted y yo pudiéramos venir a este mundo. Así también para el nuevo nacimiento no hay nada en que el hombre por sí mismo pueda hacer. Así también no hay nada que el hombre por sí mismo pueda hacer para creer y para confiar plenamente en el Señor. Por eso es que nosotros tenemos que desechar la idea y de la ansiedad que se genera en cuanto a lo que nosotros podemos llegar a hacer o lo que nosotros tendríamos que estar haciendo para alcanzar esta salvación. No hay nada. Piense, cuando usted vino a este mundo, cuando nació de sus padres, ¿qué hizo para nacer? No hizo nada. Amén, todo lo hicieron otras personas, otras cosas que actuaron en usted para que se formara en el vientre de su madre, y así por la gracia de Dios, un día usted nació en este mundo. Amén. Así también para nacer de Dios no hay nada que usted y que yo podamos hacer. ¿Cómo nosotros sabemos que no hay nada que podamos hacer? Por la naturaleza en la cual nosotros nacimos. Nosotros nacimos con una naturaleza contaminada por el pecado. El apóstol Pablo hizo una descripción muy clara de lo que es el retrato del hombre. Si usted tiene su Biblia, me gustaría que pudiera leer conmigo el retrato del hombre, que está en el capítulo 3 de Romanos. Y cuando usted lea este capítulo 3, verso 10 de Romanos, usted va a darse cuenta cuál es la naturaleza con la que hemos venido a este mundo. Como está escrito, dice el capítulo 3 de Romanos, verso 10, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Este es el retrato del hombre que la Biblia describe de lo que el hombre es. Y todos nosotros encajamos en esta descripción. Algunos pueden decir, sí, pero cuando yo me veo a mí mismo, no me veo siendo tan perverso, no me veo siendo tan malo. Lo cierto es que uno no se ve siendo tan perverso, no se ve siendo tan malo porque no se conoce bien a sí mismo. Amén. Porque no nos conocemos bien a nosotros mismos, Dios envió la ley. Porque para que por medio de la ley nosotros pudiéramos llegar a conocer cuán pecadores éramos. Por eso dice Romanos capítulo 3, verso 20,
ya que por las obras de la ley ningún ser humano es justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dado que no nos conocíamos como Dios nos conoce, como Dios pesa la intención de nuestro corazón, como Dios conoce los pensamientos que hay en nosotros de continuo, Dios envió la ley para que pudiéramos por medio de la ley llegar a conocer cuán pecadores somos. Entonces, basta con que nosotros miremos la ley y para que nos demos cuenta que hemos transgredido, que hemos incumplido con todas las exigencias y con todas las demandas de la ley. Es más, dicen que cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, la ley fue agravada mucho más. ¿Por qué? Porque en su Sermón del Monte, el Señor Jesucristo habló de las intenciones del corazón y de dónde procedían las guerras, dónde procedían las enemistades, dónde procedían todos los malos deseos, y habló de las intenciones del corazón. Amén. Entonces ahondó mucho más en lo que el hombre es, hablando y descubriendo las intenciones del corazón. Tal es así que dijo, cualquiera que mira a una mujer ya se encuentra adulterando, cualquiera que le digiere fato a un hermano ya es culpable de homicidio. Entonces ya él comenzó a manifestar lo que había en el corazón del hombre por medio de su palabra, hizo que se manifestara lo que había en el corazón del hombre. Por eso es que cuando lo llamaron a él para que juzgara a la mujer que fue hallada en el acto del adulterio, amén, ¿qué es lo que dijo el Señor? Dijo, el que esté libre de pecado arroje la primer piedra. Y cada uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes, se fueron retirando. Y le dejaron el juicio a él, le dejaron el juicio al Señor, amén. Y le dijo, ¿dónde están los que te juzgaban? Dijo, ninguno ha quedado, ni siquiera yo te juzgo. No es que el Señor no la juzgó, el Señor la juzgó y la juzgó conforme a la ley. La juzgó conforme a la ley y ella era culpable de pecado. Pero por medio del Señor Jesucristo no solo vino la verdad, no solo vino la verdad que revela el engaño, que revela lo oscuro del corazón del hombre, sino que también vino la gracia. Entonces, si bien la juzgó y por la ley ella era culpable y debía de morir y no podía ser transgredida la ley, él la juzgó con una nueva ley, con la ley de la gracia, con la ley del amor. Por eso le dijo, ni siquiera yo te condeno. Amén. Amén. Y esto es lo que nosotros tenemos que llegar a comprender, hermanos queridos. Primeramente, cuán pecadores somos, cuán malos somos para darnos cuenta que por nosotros mismos no hay nada que podamos hacer para poder alcanzar esta salvación tan grande. Es más, si nosotros seguimos leyendo la carta a los romanos, en el capítulo 8 de la carta a los romanos, nosotros vamos a poder ver en el verso 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando habla de los designios, habla de los pensamientos. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 3 dice, los pensamientos de continuo el mal. Por cuanto que los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no pueden entender a Dios, ni tampoco se le pueden sujetar a Dios. Entonces, si nuestra naturaleza estaba tan degradada por el pecado, y no había manera en que nosotros pudiéramos entender a Dios, no había manera en que nosotros pudiéramos sujetarnos a Dios, ¿cómo Dios iba a dejar en nuestras manos la salvación? ¿Cómo Dios iba a dejar en nuestra obra la salvación? No podía dejarla en nuestra obra porque era imposible que para nosotros mismos pudiéramos alcanzar esta salvación tan grande. A causa de la naturaleza corrompida y degradada por el pecado y porque no entendemos la voluntad de Dios ni tampoco nos podemos sujetar a la voluntad de Dios, nunca Dios hubiera puesto en nuestras manos el que pudiéramos por nosotros mismos alcanzar esta salvación tan grande. Entonces, cuando usted piensa, el que por mí entrare será salvo,
No tiene que pensar, hermano querido y hermana querida, en qué es lo que usted tiene que hacer. No tiene que pensar, porque inmediatamente el diablo, ¿qué es lo que nos pone? Tendré que hacer algo más, tendré que creer más, tendré que consagrarme más. No tiene que pensar en lo que usted tiene que hacer ni puede hacer. ¿Por qué? Porque por naturaleza no hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar esta salvación tan grande. ¿Comprende? Amén. Porque era una naturaleza degradada, corrompida por el pecado. Y no había manera en que nosotros le pudiéramos entender a Dios ni sujetarse. Entonces, ¿cómo Dios iba a dejar en nuestras manos, en las manos de hombres corrompidos, degradados por el pecado, que por sí mismo alcance la salvación? Pero ¿quién es el que alienta ese pensamiento? El que alienta ese pensamiento es el pecado y es el diablo. El que alienta ese pensamiento es el pecado, es el diablo, que quiere que nosotros nos alejemos de Dios y que busquemos por nosotros mismos lo que para nosotros es imposible. Amén. Amén. Es como que nosotros, no sé, hermano querido y hermana querida, por nosotros mismos quisiéramos caminar sobre el agua. Es imposible. Amén. Basta con que lo intentemos. No importa que tan rápido demos un paso detrás del otro, sin duda que en el primer paso ya nos vamos a estar hundiendo, ¿no es cierto? Entonces es imposible que por nosotros mismos pudiéramos alcanzar esta salvación, pero el pecado y el diablo que buscan engañarnos son los que constantemente nos están incitando para que lo hagamos por nosotros mismos y de esta forma dejar oscurecido el mensaje verdadero del Evangelio. Dejar tapado el mensaje verdadero del Evangelio. Por eso dice que el Señor vino ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. En el versículo 10 dice, el diablo viene para matar, para hurtar y para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, cuando pensamos en qué es lo que tenemos que hacer, debemos pensar más claramente. Debemos pensar conforme a lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice la Biblia? Que por mí mismo no hay nada que yo pueda hacer para ser salvado. ¿Por qué? Porque mi naturaleza es una naturaleza corrompida por el pecado, degradada, y no hay manera que por mí mismo yo pueda entender, pueda comprender y pueda hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿en qué concluimos? En lo que dijo el Señor Jesucristo allí en Lucas capítulo 18, en el verso 27. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 18, verso 27? Porque lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, el que por mí entrare será salvo, no está directamente diciendo, bueno, tienen que pensar profundamente, de hacer bien las cosas, de ser mejores personas, para poder creer en mí, para poder alcanzar esta gracia. El Señor Jesucristo está diciendo que Él es la puerta, que Él es el lugar de acceso, que Él es el que abrió el camino nuevo y vivo a través del velo de su carne para que con confianza nos acerquemos a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Él es el que hace la obra, no que nosotros tenemos que hacer alguna obra. Que Él es el que hace la obra y que nosotros somos los que debemos confiar en la obra que Él hace. Por eso cuando le preguntaron, ¿cómo hemos de hacer las obras de Dios? ¿Cuáles son las obras de Dios? Las obras de Dios son sencillas, que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces usted no tiene que pensar, entonces tengo que creer más para poder ser salvo, tengo que asistir más a la iglesia para ser salvo, tengo que ofrendar más, tengo que servir más para ser salvo. No, usted tiene que pensar profundamente en lo que ya Cristo hizo para poder confiar en lo que Cristo hizo y creer que por lo que Cristo hizo, usted ya es salvo. Amén. Usted ya es salvo de la condenación del pecado. Por eso, hermanos amados, el apóstol Pablo, cuando escribe también a los romanos, en el capítulo 1, en el verso 16, ¿qué es lo que dice?
porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El poder para que nosotros seamos salvados vino a través del mensaje que Dios nos comunica por medio del Evangelio. Ese es el poder que Dios ha manifestado para que los hombres que hoy se hayan perdido, muertos en delitos y pecados, y que por sí mismos nada pueden hacer, puedan ser salvos por medio de una buena noticia. ¿Cuál es esta buena noticia? Que a su tiempo Él envió a su Hijo en la forma de un hombre, en la condición de un hombre, y se hizo servidor de los hombres y obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que alcance la vida eterna. Entonces no tiene que pensar, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que creer más? ¿Tengo que confiar más? No. Amén. No se trata de lo que usted y yo tenemos que hacer o podemos hacer. Es más, si nosotros pensamos profundamente en lo que podemos hacer nosotros, nos damos cuenta que no hay nada que por nosotros mismos podamos hacer. Porque por naturaleza nos encontramos degradados, corrompidos por el pecado. Por eso dice que no hay ni siquiera bueno uno, no hay quien haga lo bueno uno, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios ni siquiera uno. ¿Sabe cuántas personas escuché diciendo, sí, yo toda mi vida busqué a Dios? Y ciertamente la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Cuando nosotros decimos que buscamos a Dios, no estamos diciendo otra cosa que nos desviamos por nuestro propio camino. No estamos diciendo otra cosa que nos fuimos a buscar a Dios por nuestro propio camino, por donde nosotros creíamos que podíamos encontrarlo a Dios. Y de ahí nacieron todas las religiones que hay en el mundo. ¿De dónde cree que nacieron las religiones que hay en el mundo? De los pensamientos de los hombres, de las ideas de los hombres de cómo llegar y cómo alcanzar a Dios. Pero lo cierto es que el hombre se encuentra perdido y no hay nada que por sí mismo el hombre pueda hacer para llegar y para alcanzar a Dios. Por eso lo que el hombre no podía, Dios lo hizo posible. Amén. ¿Cómo lo hizo posible? Enviando a su Hijo. ¿Y qué es lo que el hombre debe de hacer? Debe creer en esto. Y si cree en esto, entonces ya es salvo. Nada más que creer, sí, nada más que creer. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, cuando nos viene esa ansiedad y esa preocupación que tengo que hacer algo más, que debo de hacer algo más, hermano, usted tiene que entender que para ser salvo, estoy hablando de para la salvación, para ser salvo no hay nada que pudiera hacer, ni hay nada que pueda hacer. Por eso Dios no lo dejó en su mano ni en mis manos, sino que las puso en las manos de su Hijo, en aquel que agradaba a su alma, de quien dio testimonio en el Jordán, ¿cierto? Cuando Jesús fue al Jordán se abrieron las aguas, y qué es lo que el Espíritu Santo al descender, la voz en el cielo dijo cuando descendió el Espíritu Santo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En Él puso la salvación de la humanidad, en las manos de su Hijo amado en quien se complacía. No las puso en las manos de hombres pecadores, degradados por el pecado. Las puso en las manos de su Hijo en quien Él tenía complacencia. Por eso es que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y le dio toda autoridad en los cielos y en la tierra. Amén. Para que en su nombre sea salvo el que cree. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido, el poder de Dios se encuentra en el Evangelio. En estos días escuchaba el testimonio de una joven de 22 años que contrajo tuberculosis. Y la medicaron para la tuberculosis y se sanó. Pensando que estaba sana, esta joven comenzó a vivir la vida normalmente. Lo cierto es que el virus reflotó de la tuberculosis y la comenzaron nuevamente a medicar, pero ya ese virus había reflotado con resistencia a la medicación que había tomado antes,
Por eso es que le daban la medicación y no hacía ningún efecto en su cuerpo. Y la seguían tratando, pero los médicos ya sabían que esa joven no tenía cura, tenía 22 años. Y su madre pues, hacía todo lo que los médicos decían y le trataba con mucho amor. ¿Por qué? Porque era su única hija. Hasta que un día, cuando fue a la consulta médica, el médico le pidió a la joven que se retirara y le pidió a su mamá que se quedara un ratito con él. Y le dijo, mire, madre, quisiéramos pedirle una cosa. Dice, sí, doctor, ¿cómo no? No traiga más a su hija. Porque la verdad que nos duele en el corazón, porque nosotros la estamos tratando, pero sabemos que no tiene cura. O sea, estamos tratándola, pero sabemos que no estamos haciendo nada para que ella se cure, porque no hay nada que podamos hacer, porque el virus creó resistencia a los antibióticos que nosotros le damos, y no hay ninguna otra medicación nueva para que ella pueda ser tratada. Así que la madre salió desconsolada, llevó a su hija, la acostó y estando quebrantada y no queriendo que su hija la viera, salió a la calle, llorando, y anduvo por la calle, y en ello se encuentra con una persona que ella conocía, que practicaba la brujería. Y entonces la consultó y le dijo, mira, mi hija está desahuciada y se está muriendo. Si tú la puedes salvar, no importa lo que me digas que tenga que hacer, lo voy a hacer. Aún si tengo que dar mi vida, la voy a dar. Entonces esta persona que practicaba esta arte le dijo, mira, lo que tú pides es muy delicado, pero hay dos formas en que ella puede ser curada. Dice, dime, porque lo que tú me digas yo lo voy a hacer. Y le dijo, una de las formas es que invoquemos un espíritu y ella se convierta en bruja, y por medio de ese espíritu, entonces ella puede ser sanada. Esto lleva un ritual, lleva mucho dinero. Dice, pero si lo hacemos, puede ser que ella sea sana. Y la madre, ante la noticia esta, quería que su hija fuera sana, pero no estaba dispuesta a entregar a su hija a una práctica de esta naturaleza. No quería que se convirtiera también en una bruja. Así que le dije, ¿cuál es la otra forma? La otra forma es que crean en el Señor Jesucristo, le dijo. Entonces salió la madre y fue hasta su hija y le dijo, mira, fui a consultar a esta mujer que practica estas artes y me dijo que hay una forma que tú puedes ser curada. Y esa forma es que hagamos un ritual, se invoca un espíritu y tú recibes ese espíritu y puedes ser curada, pero luego tienes que quedar sirviendo en la brujería. Y esta joven dijo, no, yo no quiero ser bruja. Renunciaba a ese hecho, ¿no? Dice, no, mamá, no quiero ser bruja. Y dice, pero también hay otra forma. ¿Cuál es la otra forma? La otra forma es que creas en el Señor Jesucristo. Entonces dice, no, mamá, yo quiero creer en el Señor Jesucristo. Yo quiero creer en el Señor Jesucristo. Así que se acercaron a la iglesia, y cuando se acercaron a la iglesia le compartieron al pastor, y el pastor comenzó a hablarle de la sanidad divina. La sanidad divina. Que por medio de la oración de fe los enfermos se sanaban, y que había una forma en que... Y esta joven se enojó mucho. Y dijo, ¿por qué usted me habla de esto? Yo no me interesa eso. No me interesa eso. ¿Por qué usted me habla de esto? Y se fueron. Pero como la opción era que creyeran en el Señor Jesucristo, entonces al tiempo le volvieron a contactar al pastor para que nuevamente la recibieran. Y el pastor ya estaba medio desconcertado, porque en la primera entrevista ella se había enojado mucho. Entonces oró a Dios y le pidió a Dios que le guiara, porque no sabía ya cómo hablarle. Entonces le dijeron que concertaron una nueva reunión, y en esa reunión la volvió a recibir. Entonces el pastor, ya determinado, le dijo, mira, yo voy a hablarte de algo que es muy sencillo, y
y te voy a hablar y te voy a pedir que me prestes atención. Así que le comenzó a hablar cómo Cristo vino a este mundo para limpiar los pecados de la humanidad, y comenzó a hablarle de la obra específica del Señor Jesucristo. Cuando le terminó de presentar la obra del Señor Jesucristo, le dijo, ¿tú puedes creer en esto? Dijo, sí, yo creo. Y le preguntó a la madre, ¿usted, mamá, puede creer en esto? Sí, yo creo, dice. Y las dos creyeron. E inmediatamente esta joven dice, viste, mamá, durante el tiempo que el pastor estuvo hablando, yo no tosí en ningún momento. Y había recibido la salvación de su alma y también había sido sanada por la gracia y la misericordia del Señor. Ahora, ¿qué es lo importante? Que esta joven no estaba buscando sanarse. No estaba buscando sanarse, estaba buscando creer en el Señor Jesucristo, porque ¿qué era lo que le había dicho la mujer que practicaba las artes ocultistas? Que se iba a sanar si creía en el Señor Jesucristo. Entonces ella buscaba creer en el Señor Jesucristo. No le importaba la sanidad, sino creer en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo ella podía llegar a creer en el Señor Jesucristo? Solamente si le hablaban de la obra del Señor Jesucristo. Dios ha determinado que las personas crean por el mensaje del Evangelio, no por el mensaje de ofertas. Vení, te vas a sanar, vení, te vas a prosperar, vení, te van a solucionar los problemas. Dios ha condicionado que los hombres se salven por la predicación del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como iglesia tenemos que estar abocados y dedicados? A predicar el Evangelio. Si después se sanan como se sanó esta joven, todos damos gloria a Dios, ¿cierto? Amén. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que vale más que todo el oro y la plata del mundo? Un alma. Amén. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que las almas se salven. ¿Cómo pueden ser salvadas las almas? A Dios le complació salvar al hombre por la predicación del Evangelio. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de salvación para todos los que creen. Y en su carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el verso 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es de lo que nosotros tenemos que hablar? De la palabra de la cruz. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia que Dios envió a su Hijo en la condición de un hombre para que sustituyera a los hombres en ese calvario, en esa cruz de madera y se cobrara la ley por la deuda que nosotros teníamos, se cobrara la ley por la deuda del pecado. Porque ¿qué es lo que demanda la ley? Que el que peca irremisiblemente muera y que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado. Así que Cristo vino a pagarle a la ley por nuestros pecados para que por la fe en ese sacrificio nosotros pudiéramos ser salvados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para nacer de nuevo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para entrar por esta puerta? Nada, solamente creer. Amén. Solamente creer. No dejó Dios en nuestras manos las posibilidades de ser salvados. No puso Dios en nuestras manos. No cooperamos nosotros con Dios para nuestra salvación. No hay manera que como hombres por la naturaleza en la cual vinimos pudiéramos cooperar con Dios para nuestra salvación. Por eso es que Dios no dejó en nuestras manos el ser salvado, sino que lo dejó en las manos de su Hijo, en quien Él tenía complacencia, para que por medio de Él pudiéramos recibir el perdón, nos fuera otorgado el perdón. ¿Por qué Jesús, cuando la vio a la mujer que estaba en el acto del adulterio, no la juzgó por la ley? Porque aparte de la ley se estaba manifestando la gracia. Así que la juzgó por una nueva ley. ¿Qué nueva ley es esa? La ley de Cristo, la ley del amor. La juzgó por una nueva ley, por la ley de Cristo, por la ley del amor.
la cual Dios ya había anunciado por medio de los profetas, que después de estos tiempos haría un nuevo pacto con la casa de Israel y establecería su ley en su mente y en su corazón, para que ninguno le diga que no le conoce a Dios, ni que no le busca a Dios, sino que todos le conozcan. Habría un cambio en la naturaleza. Por eso la Escritura dice que el que está en Cristo tuvo un cambio en la naturaleza y es una nueva criatura. Dios no puso en las manos del hombre esta salvación tan grande. El hombre no había manera alguna que pudiera cooperar con esta salvación tan grande. Las puso en las manos de su Hijo, para que por medio de su Hijo la humanidad toda fuera juzgada. Y el que cree en Jesucristo es salvo. Cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. No está en nuestras manos el poder ser salvado, está en las manos del Señor, y el Señor consumó la obra en la cruz del Calvario para otorgarnos el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Por eso no se pongan en ansiedad. ¿Qué es lo que el diablo quiere? ¿Qué es lo que el engaño del pecado quiere? Que nos pongamos en ansiedad. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Sabe que entre tanto más decimos qué más tengo que hacer, tanto más nos alejamos de Dios? Porque Dios no dijo que hiciéramos nosotros. Dios dijo que creyéramos en Él, que justifica al pecador. En Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto que todos pecaron, Dios les destituyó de su gloria, los dejó incapacitados de poder alcanzar su gloria. Pero el verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados, ¿de qué forma gratuitamente? Si es gratuito, no hay nada que yo dé. No tengo que dar nada de mi parte. Por lo que es gratuito, usted tiene que dar algo, no tiene que dar nada, ¿no es cierto? Siendo gratuito, no hay nada que usted tenga que dar. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que fuimos justificados gratuitamente. Pero no que esto no se pagó. No que esta cuenta no se saldó. La cuenta se pagó y la cuenta se saldó. Dice gratuitamente por su gracia. Pero dice, ¿mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo nos redimió? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Jesús nos redimió derramando hasta lo último de su sangre. Amén. Nos redimió derramando hasta lo último de su sangre. Amén. Entonces, hermano y hermana, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente creer. No deje, cuando el diablo le quiere poner en ansiedad y en preocupación diciendo tenés que hacer, usted no entre en el juego del diablo. ¿En qué tengo que hacer? ¿En qué tengo que hacer? No entre en ese juego, no entre en el engaño del pecado, porque por naturaleza no había nada que usted y que yo pudiéramos hacer. Por eso es que Dios lo dejó todo en manos de su Hijo, para que fuera hecho, amén, para que fuera posible. Por eso Jesús dijo, lo que para el hombre es imposible, para Dios le es posible. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nosotros, Señor, en el poder y en la potencia del Espíritu Santo, para esclarecernos el misterio que estuvo oculto a través del tiempo y de las edades, de cómo tú te formarías en el hombre y te harías uno con el hombre por medio de la redención que es en Cristo Jesús, quitando nuestros pecados y enviando la vida de tu Hijo a nosotros para que por medio de esa vida pudiéramos llegar a conocerte, a amarte, a respetarte y a servirte, dándote gracias por la regeneración, haciéndonos una nueva criatura. Gracias te damos porque lo que para nosotros nos era imposible, tú lo hiciste posible. En el nombre de Jesús, amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,